Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia internacional, el dominio público como oportunidad para nuevos emprendimientos creativos. Darle las gracias por su participación en esta importante videoconferencia, donde vamos a conversar temas muy interesantes relacionados al derecho de autor, para lo cual tenemos como invitado principal al doctor José Luis Caballero Leal. José Luis es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor de diferentes libros, docente en diferentes institutos, universidades de diferentes países, ponente extranjero, y por supuesto también al doctor Rubén Trachman, quien es subdirector de la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI. Sin más, les dejo entonces con José Luis y con Rubén. Adelante, Rubén, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto realmente compartir este webinar, que prácticamente estamos hablando del primer webinar de derechos de autor que tenemos el honor un poco de moderar en esta ocasión. Muchas gracias, José, por el pase. Y realmente, como has mencionado, es muy importante el tema del dominio público. El dominio público se refiere a cuando las obras, las creaciones intelectuales, pasan por el transcurso del tiempo a un estado en el cual cualquiera lo puede utilizar, porque estamos en el ámbito del derecho de autor. Entonces ya tenemos que enfocarnos en el ámbito del derecho de autor, porque lo que ustedes han visto anteriormente son temas relacionados con marcas, con signos distintivos, con patentes, y en esta oportunidad el ámbito del derecho de autor tiene sus propias particularidades y sus propias características. Muy característico del derecho de autor, por ejemplo, es que las obras se protegen en forma automática, contrariamente a lo que ocurre con los signos distintivos, donde las marcas, por ejemplo, tienen que ser registradas necesariamente para que nazca el derecho a esa protección, ¿correcto? Mientras que en el derecho de autor basta la creación para que automáticamente se pueda considerar que la protección del derecho de autor ha nacido. Quiere decir que todo el marco jurídico, todo el marco legal del derecho de autor se va a apoyar a ese creador con el solo hecho de haber creado la obra. Y el registro no es obligatorio, el registro es meramente opcional, es voluntario, y de esa forma el derecho de autor tiene esa característica muy, muy particular. Entonces estamos hablando de que en el mundo del derecho de autor existen dos grandes atribuciones que tienen los autores. O sea, cuando un autor crea una obra, automáticamente va a tener dos derechos, va a gozar de dos derechos muy, muy particulares, que son los derechos morales, los derechos patrimoniales. Estos derechos ya lo va a explicar el doctor Caballero con mayor profundidad. Pero lo que quisiera mencionar es que los derechos morales de un lado, ¿correcto?, son imprescriptibles. O sea, la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no?, es una obra del siglo XVII, todavía tiene una protección desde el punto de vista de los derechos morales, ¿correcto? ¿No? Lo mismo podemos decir con respecto a otras muchas obras, ¿no?, que son obras literarias que han sido escritas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ya han caído en el dominio público. Entonces, es ahí que se presenta una oportunidad brillante para los emprendedores, especialmente para las micro y medianas empresas, ¿no?, para las MIPES, que pueden aprovechar esa creación intelectual que ya ha caído en el dominio público para utilizar esas obras de manera totalmente libre. Eso significa que yo puedo utilizar, por ejemplo, el grito, esa famosa pintura del grito, ¿no?, que está en el dominio público, ¿no? Lo podemos utilizar, por ejemplo, en un estampado de un polo o en cualquier otro objeto utilitario, ¿no?
Entonces aquí hay una variedad de obras que van cayendo en el dominio público y que son de libre uso, ¿no? Son de libre uso porque sencillamente ha fenecido, ha caducado el derecho moral del autor, el derecho patrimonial del autor, perdón. El derecho patrimonial dura la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, ¿correcto? Entonces, bajo esta perspectiva, cuando fenece el derecho patrimonial del autor, automáticamente cae en el dominio público, ¿no? Y eso se considera como una obra liberada. Quiere decir que todos podemos utilizar esas obras para diferentes fines. Yo puedo, por ejemplo, ser un editor, ¿correcto? Puedo ser un editor gráfico y puedo utilizar determinadas obras, ¿correcto? Para fines de sacar adelante pues una publicación determinada. O de repente puedo encontrarme frente a una situación de una obra, de repente una obra musical o una película que ha caído en el dominio público. Y esa película yo la puedo reproducir libremente. La puedo reproducir porque simplemente ha caído en el dominio público. Y así hay muchos casos, ¿no? Seguramente han oído hablar el caso de Mickey Mouse, el caso de la obra tan renombrada de Ana Frank, por ejemplo. Son casos interesantes en los cuales se producen determinadas situaciones en las cuales las obras todavía no caen en el dominio público. Por ejemplo, Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? De Disney, pudo haber caído en el dominio público hace muchos años. Sin embargo, ahí todavía está en el dominio privado. Es decir, se mantienen todavía los derechos de explotación por parte de la empresa Disney, ¿correcto? Entonces uno se pregunta, ¿y cuándo va a caer en el dominio público las obras de Mickey? En este caso, la figura de Mickey Mouse, las obras de Disney. Entonces uno se pregunta todo eso. Entonces, esas situaciones se dan en este contexto. Esto también es importante porque dentro del derecho de autor hay que considerar que hay determinadas obras que pueden ser utilizadas dentro de determinados límites y dentro de determinadas excepciones. Esto es importante también que lo consideren, ¿no? Porque el derecho de autor no es absoluto. Para determinadas necesidades, por ejemplo, de todos nosotros, de acceder a determinadas obras, entonces tenemos toda la libertad de poder utilizarlas dentro de determinadas condiciones, por ejemplo, sin perseguir algún fin de lucro, ¿no? Entonces, bajo esas determinadas circunstancias es que se pueden utilizar determinadas obras, pero el tema del dominio público ahí es un tema mucho más amplio que involucra una serie de situaciones por las cuales hay que evaluar previamente cuándo y en qué condiciones puede utilizar una obra sin necesidad de pedir una autorización previa o sin pagar una regalía a los autores o titulares de los derechos. Creo que esto es importante. El Indecopi ha lanzado una plataforma este año, precisamente, en la cual se incorporan y un poco en una, se puede decir, vinculación con la Biblioteca Nacional del Perú, ¿correcto? En esta plataforma es un repertorio de todas las obras que han caído en el dominio público, se van incorporando para que el público, para que los ciudadanos conozcan de esta información y puedan hacer un uso de estas obras que están en el dominio público dentro del marco legal y sin incurrir en ningún tipo de infracción. Creo que con estas palabras introductorias, no sé, José Luis, si hay algo más que agregar, no lo sé, pero creo que vamos a tener tiempo suficiente para seguir agregando, añadiendo otros comentarios, quizás al momento final de las conclusiones. Una vez que concluya tu exposición, vamos a recibir las preguntas del público y vamos a procurar esclarecer todas las inquietudes de nuestros participantes. Te doy el pase, José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén, por esta muy generosa introducción, que sé que para quienes hoy nos acompañan, pues será justamente el hilo conductor de aquello a lo que me voy a permitir referirme en los siguientes minutos. Pero antes de hacerlo, comentarles que con Perú me unen lazos de amistad, y yo digo amistad muy generosa y muy afectiva con muchos colegas de ustedes, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar a un amigo de muchos años de conocernos, de andar en el mismo trajín de la pasión del derecho a autor, que es don Rubén Ugarteche, al querido juez Ricardo Binatea, con quien he tenido oportunidad de coincidir en muchos eventos internacionales en distintas partes del mundo, un miembro del Poder Judicial apasionado de la defensa de la propiedad intelectual y un gran conocedor del derecho a autor. Desde luego, agradecerle a José Purizaca no solamente la invitación, sino todo el trato tan deferente que ha tenido hacia mi persona durante todo el periodo previo de pues preparación de este evento. Y por último, a Daniela Lizarzaburu, de la Academia de la OMPI, con quien he tenido ya oportunidad en distintas ocasiones de participar en eventos de capacitación, especialmente en América Latina y el Caribe, y con quien pues la comunidad de intereses hace que eventos de este tipo sean, desde luego, no solamente una realidad, sino hoy, en medio de esta terrible crisis que la pandemia ha provocado alrededor del mundo entero, pues a mí en lo particular, pues me ha privado del privilegio enorme de poder haber estado con ustedes seguramente en algún lugar de Lima, y terminando esta plática, pues invariablemente yéndonos a comer a uno de los magníficos restaurantes de estos que llevan el nombre de Perú alrededor del mundo por la calidad de sus alimentos. Pero bueno, dejemos la parte culinaria para otro momento, y pues hoy toca trabajar, y toca trabajar en un tema que tiene que ver, como Rubén comentaba, con justamente esta institución del dominio público, consecuencia, como bien lo señaló, de la expiración del plazo de protección que el sistema de derechos de autor confiere a las distintas expresiones en su faceta literaria o artística. Me permití preparar una pequeña presentación que no es sino una guía que va a servir para ir de alguna manera compartiendo algunas reflexiones, y pues es la que voy a utilizar justamente para esos propósitos. Decía Rubén, y decía correctamente, que en primer lugar, efectivamente, el dominio público es una oportunidad para emprendimientos creativos. Será la conclusión a la que lleguemos después del análisis de las escasas láminas que preparé. Pero no solamente conveniente, sino menos aún deseable, introducir el tema del dominio público sin antes haber tenido oportunidad de entender qué es lo que nos lleva justamente a esa institución, y cuáles son no solamente las reglas operativas, sino también algunos de los temas muy puntuales sobre los cuales hay que tener particular cuidado para no incurrir en potenciales violaciones, eventualmente asistan aún a terceras personas. El objeto del derecho de autor, como muchos de ustedes lo podrán imaginar, está concentrado en la protección de los intereses de los autores, de los creadores de las obras literarias y artísticas, como finalmente los destinatarios de la protección. Pero no solamente este esquema de protección que hoy literalmente existe a nivel universal, y como bien se señaló, con una de las características que lo identifican y lo distinguen de otros temas también tutelados por las instituciones de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, que es la ausencia de todo tipo de formalidad para aspirar a la protección legal. Es decir, como bien señaló Rubén,
a diferencia de las patentes, a diferencia de las marcas, de los dibujos y los modelos industriales, para cuya protección es necesario el agotamiento de toda una serie de requisitos, fundamentalmente de depósito ante autoridades administrativas que emiten certificados de registro. En el derecho de autor, la protección es consecuencia del acto de creación, es una recompensa que el Estado otorga a quien con su creatividad, con su ingenio, digamos, con esta inspiración creativa, pues se da la tarea no solamente de crear obras que pertenecen indistintamente a los dos grandes géneros que identificamos como el de las obras literarias que utilizan la palabra como forma de expresión, la palabra escrita, o al de las obras artísticas que apelan al sentido estético de las personas. Y en esos dos grandes grupos, cualquiera que sea el género de creación en el que ese autor haya de alguna manera llevado a cabo una aportación, el Estado reconoce en ese esfuerzo creativo y en esa incorporación de ese producto, de ese bien cultural al acervo finalmente creativo de la nación, a darle identidad, de alguna manera la defensa de la idiosincrasia y de nuestros valores culturales, lo recompensa con un plazo de protección y también con una serie de derechos a los que he de referirme en un momento dado. Pero el derecho de autor no solamente tiene que ver con la creación de obras literarias y artísticas, tiene también que ver con la protección a una serie de personas en un caso y de instituciones o de empresas en otro, que gracias a los esfuerzos y a las inversiones que realizan en la producción de bienes culturales, hacen posible que muchos de los actos de creación posteriormente interpretados o ejecutados magistralmente por artistas, intérpretes y ejecutantes, a través de la producción de fonogramas, a través de la producción de obras audiovisuales, a través de la producción evidentemente, de videogramas y desde luego de libros y o de la emisión de señales radiodifundidas, también aspiren a un esquema de protección que garantice no solamente que los derechos que como artistas intérpretes les corresponden, de la misma manera que las inversiones fundamentales que llevan a cabo en áreas tan importantes como la producción editorial o la producción fonográfica o la producción radiofónica o la producción televisiva, pues igualmente merecen. Ustedes seguramente coincidirán conmigo en que nadie llevaría a cabo las importantes inversiones en la producción y divulgación de este tipo de manifestaciones culturales si no existiera un régimen jurídico que garantizara el justo retorno a las inversiones realizadas. Y de eso va el derecho de autor, de este encapsulamiento de todos los derechos que asisten a las distintas personas y o personas morales que participan de las actividades creativas de las cuales todos nosotros de forma cotidiana pues claramente nos beneficiamos. Se señalaba y se decía con toda puntualidad que precisamente el derecho de autor es pues es el resultado de esta acumulación de dos grandes grupos de derechos, unos de naturaleza moral que se identifican básicamente con facultades que están indisolublemente ligados a la persona del autor, derechos que no se pueden transferir, que son en la inmensa mayoría de los casos perpetuos, que son inalienables e imprescriptibles porque finalmente el que es autor de una obra no lo deja de ser por el transcurso del tiempo, siempre será Miguel Ángel autor de sus obras como Cervantes lo será del Quijote y así sucesivamente. Y esos derechos que están íntimamente ligados con la posibilidad de dar a conocer una obra o de mantenerla inédita, o lo mismo de poder exigir que cuando esa obra es utilizada, el crédito como autor, que como autor le corresponde, siempre sea mencionado, a respetar la integridad de la obra para evitar que se modifique o se deforme o se altere, porque finalmente en esa forma de expresión del pensamiento y asociada al nombre de una persona, todo acto de deformación se traduce en una lesión al prestigio y reputación del autor mencionado o señalado, o a evitar que haya actos de transformación sin su consentimiento, o inclusive a que se me impute o se me atribuya una obra que no es de mi autoría, basándose en mi prestigio
o en la reputación de que gozo como autor de grandes obras de otros géneros. Entonces, todas esas facultades de naturaleza moral que, como dije, están indisolublemente ligados a la figura del autor, constituyen este gran componente, este gran bastión de los autores, que es el denominado derecho moral. Un derecho que, curiosamente, al no estar, digamos, formalmente incorporado dentro del comercio, se encuentra desprovisto de un valor económico y, sin embargo, es el nombre del autor asociado a la obra el que muchas veces determina el valor económico de lo que adquirimos, porque claramente no es lo mismo ir a una galería y comprar el trabajo de un autor de un gran reconocimiento, de un nombre muy posicionado, que aquel que apenas empieza y está haciendo, digamos, un esfuerzo de colocación de su trabajo. Entonces, el derecho moral del autor, aún teniendo esta condición de encontrarse fuera del comercio, produce un efecto económico directo en la forma en que las obras son percibidas y, desde luego, valoradas por quienes las van a adquirir o quien las desea poseer. En el lado opuesto de los derechos de naturaleza moral se encuentra justamente el derecho patrimonial, que, como su nombre lo indica, pues es el que tiene que ver con la generación de patrimonio, con la generación de riqueza, con la generación finalmente de ese producto que, derivado de la explotación de la obra, todo autor o todo titular de derechos debe percibir, porque nosotros sostenemos, y lo hacemos siempre con absoluta convicción, que la condición autoral es una profesión, es una forma de vida, y que todos los autores tienen derecho a vivir no solamente dignamente, sino en la misma proporción de la generación de ingreso que su obra produce, derivado simplemente del éxito y, muchas veces, hay que decirlo, del fracaso que ésta pudiera llegar a tener. Por lo tanto, si una obra tiene un gran reconocimiento, una gran explotación, una gran generación de satisfacción para quien la consumimos, el autor debe tener esa misma posibilidad de ingresar en esa misma proporción el producto económico que genera justamente una obra que ha pasado a ser del uso, goce y disfrute de todos los que de una u de otra manera acabamos poseyéndola. Y esta categoría del derecho patrimonial, a diferencia de los derechos morales que yo señalé que eran perpetuos y que así se reconoce al menos en la legislación del caso específicamente de México, los derechos patrimoniales tienen una duración determinada, es decir, es un privilegio de explotación que se concede por un tiempo determinado para que los autores, con exclusión de terceros, puedan llevar a cabo el uso de explotación de sus obras a través de todas las modalidades de uso y explotación que hoy ustedes puedan imaginar, e inclusive aquellas que hoy, sin existir, se incorporen como parte de la tecnología en los años venideros. Yo suelo platicar, y lo hago constantemente con mis alumnos en los distintos grados en donde tengo oportunidad de participar, que a lo largo propiamente de los últimos momentos del siglo XIX, desde luego en los inicios del XX y hoy en los inicios de este siglo XXI, han sucedido eventos que, desde el punto de vista tecnológico, han marcado claramente este tema de la transición de los soportes materiales analógicos hoy prácticamente a la digitalización de toda aquella forma de expresión que ustedes siquiera imaginen, y cómo con la aparición del cinematógrafo, por ejemplo, o cómo con la aparición del fonógrafo y de la aparición finalmente de soportes que permitieron la incorporación o la fijación de interpretaciones y de obras musicales en unos discos de pasta que posteriormente fueron migrando en el formato, pasando por los acetatos hasta llegar a los CDs, a los DVDs, y hoy a la ausencia de soporte porque todo lo escuchamos a través de iTunes o de Spotify o de cualquier plataforma que ya no requiere literalmente de la existencia de otro dispositivo que no sea uno conectado a la red mundial de comunicación, denominada o comúnmente denominada como Internet, pasando por esta misma transición que las películas cinematográficas, en un inicio mudas,
posteriormente con la incorporación de una banda sonora, después con la colorización de las películas, después solamente su utilización a través de salas de exhibición cinematográfica. Pasamos más tarde a una migración a estos videocassettes que en un inicio digamos, ustedes lo recordarán, se explotaban a través de los formatos de Betamax o VHS. Después cambiamos a los famosos DVDs. Después llegamos justamente a la desaparición de estos soportes y a la aparición de las grandes plataformas que hoy son el medio por excelencia que permite acceder a ese tipo de contenidos, como es el caso vaya, quizá la marca más popular en el mundo, que es Netflix, y seguramente otras que localmente ustedes seguramente consumen y que ponen a disposición esos contenidos. Bueno, toda esta transición que lo que ha permitido en los últimos prácticamente 120 años llevarnos del soporte físico al soporte digital, lo que ha sido, es decir, todo esto ha correspondido a simplemente modificaciones, a variaciones en el ejercicio de las distintas modalidades de los derechos patrimoniales, que para los efectos de su, digamos, identificación en términos prácticos, se han de alguna manera identificado como el derecho de reproducción en cualquiera de sus variantes o modalidades, el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución, el derecho de alquiler, el derecho de seguimiento, el derecho de transformación, todos con digamos, todos estos derechos de naturaleza patrimonial reconocidos en prácticamente todos los ordenamientos de Iberoamérica, que a su vez están sujetos a distintas modalidades de explotación y que en su conjunto, e insisto, sin que estén sujetas a un número limitado o ya específico o restringido, por el contrario, cada vez que aparece un nuevo mecanismo de explotación, una nueva tecnología que permite acceder a una obra de una forma distinta a la que nosotros conocemos hasta el día de hoy, se suma a esta categorización de los derechos patrimoniales. Entonces, toda aquella modalidad, tecnología, formato, método, plataforma que permita el uso y explotación de una obra, más allá de si se persiguen o no fines lucrativos, se convierte en un componente más de los derechos patrimoniales de autor. Y el derecho patrimonial de autor es el que le da, como lo dice su propio nombre, es el que le da sentido económico al derecho de autor. Es el que finalmente se traduce en la posibilidad de que un autor participe económicamente de los frutos generados por la explotación de su trabajo. De ahí la trascendencia o la importancia de la suma, por un lado, del elemento del derecho moral que se traduce en el ejercicio de facultades personalísimas ligadas al prestigio, a la reputación, a la integridad de la obra, y del otro lado el componente del derecho patrimonial que está, indisolublemente ligado a la explotación económica de la obra, de cuyos frutos, insisto, y no me cansaré de decirlo, de cuyos frutos el autor debe siempre participar. Entonces, teniendo en la identificación de los componentes del derecho a autor a los derechos morales y a los derechos patrimoniales, la siguiente lámina, pues lo que pretende explicar es la condición justamente que deriva de la existencia del derecho patrimonial. Y esa condición es que el derecho patrimonial se traduce en la existencia de lo que se denomina el derecho exclusivo. Y los derechos exclusivos son aquellos para cuyo ejercicio solo la decisión del autor o del titular de los derechos prevalece sobre cualquiera y se traducen en dos facultades esenciales: el derecho de autorizar o el derecho de prohibir. Y esto que pareciera una nimiedad, inclusive un tema de una obviedad absoluta, es lo que le da justamente sentido al derecho de autor en su condición de una disciplina que constituye literalmente un monopolio. Y ese monopolio se traduce en que sin la autorización del legítimo titular de los derechos, pudiendo ser este el autor o aquella persona a la cual dicho autor le transmitió, le cedió, le otorgó los derechos sobre su obra, decide de forma única y con exclusión de terceros a quién le autoriza el uso de la obra, en qué condiciones y a cambio de qué,
y a quién le prohíbe el uso de la obra. Facultades de autorizar y facultades de prohibir. Y esas facultades de autorizar y esas facultades de prohibir son precisamente el componente del cual dispone el autor o el titular de los derechos para determinar justamente las condiciones en que las obras han de ser usadas y explotadas. Y con base en este derecho, en estas facultades exclusivas, poder decidir a quién sí le autorizo y a quién no le deseo autorizar. Porque está justamente, comprendido dentro de este patrimonio que el autor posee respecto de su creación, la facultad absoluta y totalmente exclusiva de decidir por qué autoriza a una persona a utilizar una obra, por qué decide cobrarle tal cantidad en concepto de regalías o en tema de pago anticipado, por qué le otorga una autorización por un tiempo determinado, por qué la limita territorialmente o por qué simple y sencillamente le niega la autorización de uso a determinado grupo económico con el cual no desea mantener una relación. El derecho exclusivo se traduce justamente en ello, en la facultad de autorizar o en la facultad de prohibir. Todo derecho absoluto, como lo es el derecho de autor, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir, ha sido objeto en la totalidad de las legislaciones de derechos de autor del mundo de ciertos límites o excepciones que permitan a terceros la posibilidad de llevar a cabo el uso y explotación de las obras de terceros o de partes o fragmentos de las obras de terceros, sin para ello requerir ni la autorización del autor o del legítimo titular, ni desde luego estar obligados a llevar a cabo el pago de remuneración o de cantidad alguna. No todos los casos de limitaciones y excepciones encuentran una regulación idéntica en las legislaciones, por ejemplo, de Iberoamérica, versus, por ejemplo, aquellas que bajo la doctrina del uso justo, el fair use, son reconocidas en otras jurisdicciones, particularmente de origen anglosajón, como el caso de los Estados Unidos o del Reino Unido, o inclusive de Japón o de Nueva Zelanda, en donde el tratamiento de los límites y excepciones a los derechos exclusivos encuentran, digamos, una vía de operación que no necesariamente coincide con los principios que rigen o regulan las limitaciones, en el caso específico de las leyes de Iberoamérica, que dicho sea de paso, les quiero decir que hay una gran similitud, al menos en los principios rectores del derecho de autor, en prácticamente todas las leyes iberoamericanas sobre la materia. Y en el caso específico de las limitaciones y excepciones, estas se traducen en la posibilidad de que, por ejemplo, en la construcción del pensamiento propio nosotros podemos tomar partes o fragmentos de una obra para llevar a cabo citas literarias siempre y cuando se cumplan con los requisitos que el ordenamiento establezca, por ejemplo, en cuanto a la cantidad del texto que puede ser tomado, al reconocimiento del origen del cual proviene ese texto, es decir, que la cita sea realizada de acuerdo con los estándares que para tales efectos marcan las leyes, que no se trate de una reproducción sustancial y simulada de la totalidad de una obra, y desde luego que no se altere el texto que es objeto de la cita para preservar la forma de expresión originalmente elegida por un autor. Desde luego, uno de los temas, y he de decirlo, quizá más complejos desde el punto de vista de la calificación legal y para determinar hasta qué punto se ha excedido del derecho de límites o excepciones o inclusive se ha transgredido ese derecho, está determinar qué tanto es tantito, qué tanto es un fragmento, es decir, hasta cuántas palabras puedo citar o qué partes del texto en términos cualitativos estarían permitidos y cuáles no. Y créanme que ese es uno de los temas más complejos de resolución porque finalmente no hay un principio ni una base científica que permita al juzgador tomar determinaciones
con simples instrumentos de medición. La realidad es que es un tema en donde a veces el criterio y desde luego el análisis pericial acaban determinando cuándo se ha excedido en el uso de los fragmentos o de las partes que están permitidas utilizar, insisto, en la construcción del pensamiento propio. Y desde luego, pues la propia legislación en la inmensa mayoría de los casos establece excepciones cuando el destino del uso de esa obra es para la ilustración y los fines de la enseñanza. El convenio de Berna, en su artículo 9, convenio más importante de reconocimiento y tutela de los derechos de autor, claramente establece en su artículo 9, a través de esta figura denominada la regla de los 3 pasos, cuándo es permisible llevar a cabo esa utilización y bajo qué parámetros o límites debe ser considerado este acto. Y en prácticamente todos los escenarios lo que establece es que se permite la reproducción de partes de la obra siempre y cuando se justifique en la medida del fin que se persigue y que no se atente contra la normal explotación de la obra del autor de que se trate. Es decir, está de alguna manera reconocido en el propio instrumento internacional que a pesar de la condición monopólica del derecho de autor, en ciertos casos especiales es permitido tomar el trabajo de terceros sin autorización y desde luego sin ningún tipo de remuneración para poder elaborar, para poder ilustrar, para poder enseñar dentro de las aulas escolares. Es parte, digamos, de estas excepciones que el régimen del derecho a autor a nivel mundial prevé, a pesar de su condición monopólica, porque sería verdaderamente, vaya, vamos, simple y sencillamente inverosímil, difícil de creer que la toma de una frase de un libro compuesto de 300 hojas para ilustrar el pensamiento personal, afirmar o negar una manifestación, acabara convirtiéndose en una infracción a los derechos de tercero y con ello nosotros siendo sancionados cada vez que consultamos el trabajo de terceros. Por ahí, desde luego, este sistema no pretende bajo ninguna circunstancia llegar a excesos de esa naturaleza. Y hace algunos momentos, cuando hablábamos justamente de la diferencia en cuanto a la temporalidad de los derechos morales versus los patrimoniales, yo les comentaba que, por ejemplo, el caso de la ley mexicana establece con toda claridad, de forma contundente y clara, que el derecho moral es un derecho que tiene una duración, es decir, tan larga como la perpetuidad, punto. No hay límite para la vigencia de los derechos de naturaleza moral. Sin embargo, los derechos e índole patrimonial en todas las legislaciones han tenido a lo largo de los últimos prácticamente 120 años distintos plazos que se han ido modificando de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con el propio cabildeo que los autores han llevado a cabo o las entidades de gestión o las necesidades que cada uno de los estados ha considerado al momento de determinar cuánto debe durar el privilegio de explotación que se concede a un autor respecto de las obras que se incorporan como parte del patrimonio cultural de la nación. La media de del término de protección hoy en el mundo indica que el plazo es de la vida del autor más 70 años después de la fecha de su muerte. La Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas establece como el plazo mínimo convencional de protección del derecho patrimonial la vida del autor y 50 años después de su muerte. Pero como decía Rubén, hay países en donde los plazos de protección se mueven o se estiran a la conveniencia de determinados elementos culturales que los países en su afán proteccionista estiran lo que sea necesario para evitar su caída del dominio público, y otros como por ejemplo el caso de México, en donde desde el año de 1996 el plazo de protección es de la vida del autor más 100 años después de su muerte. Es decir, superamos en prácticamente 30 años la media del plazo de protección que es reconocido a nivel mundial. Y cuando hacíamos, Rubén y yo, antes de que iniciara este webinar, alguna reflexión acerca de
esta forma de estirar el plazo para proteger determinadas manifestaciones, nos referíamos al caso de Estados Unidos y Mickey Mouse, porque cada vez que, de acuerdo con una enmienda o una proclama presidencial, el plazo de protección de Mickey Mouse está a punto de fenecer y con ello su caída al dominio público, lo cual implicaría precisamente pues, la libertad de uso, probablemente la figura más icónica de la cultura norteamericana, pues lo que se hace es estirar un poquito más la ley y darle 5 añitos más o 10 añitos más o 20 años más simplemente para evitar que ese activo tan importante desde el punto de vista cultural y económico de los norteamericanos, pues finalmente engrose la vida del dominio público. Entonces, el convenio de Berna establece precisamente este plazo de la vida del autor y 50 años después de su muerte. El caso específico de la ley peruana entre los artículos 52 a 56 de la ley sobre el derecho de autor reconoce un plazo de protección de 70 años contados a partir del día 1 de enero del año siguiente a que acontezca el deceso. Y en el caso de México, insisto, el plazo de protección es de la vida del autor más 100 años después de su muerte. Pero la ley peruana contiene una serie de casos especiales en relación con la vigencia del derecho y fíjense cómo en el caso de los programas de computación establece que el plazo se toma en consideración por solamente 70 años a partir de la fecha de divulgación o del 1 de enero siguiente a la fecha de divulgación, lo mismo que le resulta aplicable a las obras colectivas y a las obras audiovisuales. Y tiene dos escenarios distintos con los que puede haber inclusive una cierta equivalencia con el caso mexicano. Uno tiene que ver justamente con las obras divulgadas bajo seudónimo, que en el caso de México eso es irrelevante, se protegen exactamente por el mismo plazo, porque en el registro de las obras para seudónimo normalmente el autor verdadero lleva a cabo el depósito ante la Oficina de Derecho de Autor de un sobre que contiene su verdadera identidad, pero sí del caso de la obra divulgada en forma anónima, en donde lo que la ley establece es que es libre el uso de la obra divulgada en forma anónima hasta en tanto el autor finalmente reivindica la paternidad, en cuyo caso se suspende justamente esta, digamos, especie como de licencia obligatoria que se concede a cualquiera para llevar a cabo la explotación, para sustituirla ya por el régimen tradicional de derecho de autor, en donde el derecho exclusivo, que es el que permite autorizar o prohibir, es el que a partir de ese momento ejerce el verdadero autor de una obra inicialmente divulgada bajo seudónimo. Pero en el caso de Perú, lo que se establece es justamente que la protección de la obra anónima es por el plazo de 70 años a partir de la fecha que se da a conocer, mismo escenario aplicable en el caso de las obras divulgadas bajo seudónimo. Desde luego, en el momento en que el seudónimo es sustituido por el nombre legal o el nombre verdadero o el anonimato desaparece en Perú, en automático esas dos obras, esos dos géneros de obra o esas dos formas de divulgación de las obras se incorporan dentro de la corriente natural de la protección por la vida del autor, más los 70 años después de la muerte, como si se tratara de cualquiera de los demás géneros a los que la ley peruana le reconoce justamente ese plazo de protección, es decir, las obras literarias y artísticas en general. Y aquí hay un tema que es finalmente el que nos ha convocado a la sesión de esta tarde, que es precisamente el del agotamiento del derecho patrimonial. Habiendo transcurrido el plazo que la legislación del país de que se trate concede a los autores respecto de las obras de su creación, pues realizadas dentro de, digamos, la tutela de las leyes de propiedad intelectual de que se trate, de la jurisdicción del país correspondiente, esas obras se incorporan en lo que comúnmente se denomina como el dominio público, es decir, la pérdida del derecho de exclusividad para incorporarse en un régimen donde cualquier persona puede libremente, sin autorización y sin estar obligados a remunerar de manera alguna a ningún titular,
llevar a cabo el uso y explotación de estas obras. En algunas legislaciones, caso específico de México, Rubén nos hará seguramente favor de comentar esto más tarde, subsiste el derecho moral, lo que implica que si bien es cierto que las obras pueden ser utilizadas sin autorización de ninguna persona, la observancia de los derechos morales del autor es una condición que finalmente se mantiene vigente. Es decir, el hecho de que un texto literario haya caído al dominio público por la expiración del plazo de protección conferido en favor del autor de que se trate, eso no implica que yo esté autorizado para deformar, para mutilar o alterar la forma de expresión del pensamiento de ese autor, porque de cualquier manera en la subsistencia del derecho moral, insisto, un derecho que no tiene límite en cuanto a su plazo de protección, esos derechos que tienen que ver con el respeto a la integridad, con el derecho al crédito que se trate, pues simple y sencillamente se siguen manteniendo como tal. Hay, como ustedes podrán imaginarlo, escenarios particularmente complejos en lo que tiene que ver con el intercambio que de forma hoy ya pues mucho más cotidiana y yo diría hasta de naturaleza totalmente inadvertida se lleva a cabo respecto del consumo, respecto del uso y explotación de obras que no son nacionales del país al cual cada uno de nosotros pertenecemos y para las cuales se han tenido que encontrar formas o mecanismos de solución a las potenciales controversias que se generan derivado de las diferencias en los plazos de protección existentes entre los diversos países. Yo les platicaba hace unos momentos que si bien es cierto que en Perú la protección es de 70 años, en México es de 100 años. Por lo tanto, alguna regla tiene que aplicar cuando en Perú se explotan obras de autores mexicanos y viceversa, cuando en México estamos explotando el trabajo de los autores peruanos. Y en ese escenario, lo que el artículo séptimo en su fracción octava del convenio de Berna establece es que dice que en todos los casos la protección, digamos, refiriéndose a la vigencia del derecho patrimonial, será aquella del país en el que la protección se reclame. Es decir, si, por ejemplo, una obra de un autor mexicano que tuviera al momento de llevarse a cabo la explotación más de 80 años de haber fallecido y se estuviera utilizando en Perú esa obra de acuerdo con la legislación peruana de derechos de autor, estaría en el dominio público precisamente porque el plazo de protección que Perú otorga en relación con este derecho patrimonial es de la vida del autor y 70 años después de su muerte. Por lo tanto, todas las obras de los demás países cuyos autores hubieran fallecido 71 años antes, en Perú se considerará que esas obras están en el dominio público sin importar que en los países de origen de ese tipo de creaciones los plazos de protección fueran inclusive mayores. Hay un segundo considerando en este artículo que dice, sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra. Este segundo escenario supone lo siguiente: imaginemos que no es el caso, que en Guatemala el plazo de protección para las obras de los autores guatemaltecos fuera de 50 o 60 años. Y efectivamente, cuando esa obra se explotara en Perú, ese autor tuviera 65 años de muerto. Bueno, pues entonces esa obra en Perú igualmente se encontraría en el dominio público porque el plazo de protección que se le confiere a los derechos de autor de ese creador en particular no puede ser superior al que se le reconoce en su propio país de origen. Es decir, aplica para incrementar, pero igualmente aplica en el sentido inverso. Si mi país protege durante un tiempo muy corto, es decir, la vida del autor y 50 años la obra, y hay países como Perú en donde el plazo de protección es de 70, pues cuando esa obra llegue a Perú y hayan transcurrido 51 años de la fecha de muerte del autor guatemalteco, se considerará que esa obra está en el dominio público, aun y cuando en Perú
faltaran 19 años para el cumplimiento del plazo. Ahora se los voy a platicar en el sentido inverso. Las obras de los autores peruanos que están en el dominio público porque el autor murió hace 71, 75, 80, 85, 90 o 95 años, en México están protegidas hasta por 100 años después de la fecha de la muerte del autor, porque la legislación mexicana tiene un principio de, digamos, de reconocimiento de los mismos derechos a los autores extranjeros, cual si se trataran de autores nacionales. Es el principio del trato nacional. Los autores extranjeros gozan en México de exactamente los mismos derechos de los que gozan los mexicanos dentro de su propio territorio. Por lo tanto, la obra de un autor guatemalteco que hubiera caído en el dominio público en Guatemala por tener 50 años de haberse explotado, en México en automático tiene 50 años más de protección. Y lo mismo sucede con las obras de los autores peruanos, que desde el año 71 hasta el año 100 siguen disponiendo de protección en el territorio mexicano, a pesar de que en Perú ya se encuentran en el dominio público. No desconozco que son reglas de compleja aplicación y en verdad deseo que no los haya yo confundido con estos conceptos que pues tienen que ver parte con la matemática, pero parte también con la aplicación de la ley en el espacio y demás. Mencionarles, porque este puede ser un caso quizá atípico, pero finalmente no por ello deja de ser particularmente complejo, que la institución del derecho de autor en México entre el año de 1870 hasta propiamente el año de 1928, el derecho de autor fue equiparado al derecho de propiedad común y corriente, el derecho que cada uno de nosotros ejerce sobre sus cosas, sobre este par de lentes o sobre un reloj, pues uno es dueño hasta que finalmente o el equipo deja de servir o cuando uno finalmente pues lo hereda en favor de terceros por causa de muerte, igual que podría ser una propiedad. Así era el derecho de autor, equiparado totalmente al derecho de propiedad. Por lo tanto, durante ese periodo y respecto de ciertas formas de expresión artístico-literaria, los códigos civiles en los cuales se recogió la institución del derecho de propiedad literaria artística le reconocieron a esos autores ese derecho de propiedad no sujeto a temporalidad alguna. Por lo tanto, en el caso particular de México, hay obras que nunca jamás caerán al dominio público porque quedaron comprendidas dentro de ese rango en donde la legislación civil les concedió o les reconoció esta condición de ser bienes muebles y por lo tanto no sujetos a temporalidad en cuanto al plazo de protección. Y a eso agréguenle, queridos amigos, el hecho de que desde la aparición de la primera ley de derechos de autor en México en el año de 1947 hasta literalmente el último texto de 1996, los plazos de protección se fueron modificando de la vida del autor y 20 años, la vida del autor y 25, la vida del autor y 30, la vida del autor 50, la vida del autor 75 y actualmente la vida del autor y 100 años, lo cual hace que para la determinación del estatus de dominio público o dominio privado de una obra hay que hacer literalmente un análisis forénsico para tomar en cuenta cuál fue la fecha de primera publicación de la obra, si es de un autor nacional, un autor extranjero, si sucedió en México o en otro país, si se dio en cumplimiento, en observancia de una disposición de un código civil o si se dio de acuerdo con lo que establece ya la Ley Federal de Derechos de Autor, porque de ello depende en gran medida determinar si hay acumulación de plazos o si cuando finalmente un plazo de ampliación entraba en vigor, esa obra ya había caído previamente al dominio público. Entonces, el tema es bien complejo desde el punto de vista del análisis jurídico, pero es un tema de un nivel de importancia, yo diría, estratégico capital, porque a diferencia de lo que acabo de escuchar que sucede en Indecopy, en donde hay una publicación que periódicamente le hace saber al público qué obras específicamente han caído ya en el dominio público, lo cual les da la certeza jurídica de que pueden explotarlas libremente. En México no hay una institución que de forma, digamos,
oficial lleve a cabo esta comunicación e inclusive el propio Instituto Nacional del Derecho a Autor, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura Federal, no emite un dictamen que de forma categórica establezca ante una consulta a un particular si la obra está en el dominio público o en el dominio privado. Por lo tanto, el poder tomar una decisión de comercialización de una obra que uno asume se encuentra en esa condición es literalmente pues un volado en donde hay que apostarle a una dictaminación que sea lo más profesional, lo más preparada, buscando evidentemente los mayores márgenes de certeza o de seguridad para no cometer ciertamente un error, porque en el mundo del derecho a autor los errores se pagan y créanme, se llegan a pagar de forma pues muy, muy cara, ¿no? Mencionábamos hace algunos momentos el por qué tomar ventaja precisamente de obras que hubieran caído en el dominio público y tratándose esta plática justamente de los emprendimientos creativos a partir justamente de obras que se ubican, permítanme concluir esta exposición con estas muy breves reflexiones. La primera, ¿qué puedo hacer con obras que están en el dominio público? Miren, si fueran obras musicales, a lo que me dedicaría yo el día de hoy es a producir bases o maquetas musicales que posteriormente me sirvieran para sincronizarlas en producciones audiovisuales, en obras radiofónicas, en programas de televisión, en documentales, en sustitución de obras del repertorio popular del dominio privado que por sus elevados costos y de acuerdo con la popularidad del tema de que se trate, podrían evidentemente tener un altísimo valor de mercado. Entonces, crear una base de datos musical a partir de producciones que finalmente ya se encontraron en el dominio público, se convierte en un activo de un enorme valor que puede eventualmente ser utilizado precisamente para su incorporación en este tipo de producciones. Publicación de libros y ediciones críticas de textos que en otra condición sería de muy difícil realización, ya fuera porque las licencias para llevar a cabo la publicación o las traducciones fueran particularmente onerosas. Entonces, no conozco literalmente un solo país del mundo que no tenga una edición maravillosa del Quijote de la Mancha, que puede ser una edición ilustrada, que puede ser una edición crítica, que puede ser una edición inclusive traducida en otros idiomas o una versión libre de la misma, lo cual pues ciertamente se traduce en un activo económico respecto al cual el editor adquiere un derecho importante de propiedad intelectual. Adaptación de obras literarias que están en el dominio público para guiones para películas cinematográficas, precisamente para series o teleseries y hoy para documentales. Rubén mencionaba el caso del diario de Ana Frank, no sé si sea el caso que ya se encuentra o no en el dominio público en Perú, pero ciertamente es un ejemplo de algo que eventualmente podría constituir la base para la creación de un guión adaptado para una película o para una serie. La utilización de obras pictóricas, fotográficas, arquitectónicas en la elaboración de catálogos, pero algo que se comentó hace rato y que es probablemente uno de los mercados, yo diría, más generosos en cuanto al retorno y a la posibilidad de comercialización, que es el estampado en polos o en camisetas o en afiches o en tazas o en llaveros o en todo tipo de mercaderías que finalmente, pues ustedes saben que para la gente llevarse por ejemplo, un polo que tenga una pintura de Van Gogh o de Renoir o de Velázquez o de cualquiera de los grandes maestros de hace 2 o 3 o 4 siglos, pues constituye ciertamente un elemento estético pues muy agradable. El empleo de obras de arte aplicado, de arte textil en la creación de nuevos modelos que puedan servir. Es decir, y ya para concluir esta exposición y dar paso a las preguntas y cuestionamientos que ustedes amablemente quieran hacernos, la condición de la pérdida del plazo de protección
por el agotamiento del plazo previsto en la ley nacional, particularmente en la ley peruana, lo que permite es que esa obra se incorpora dentro, finalmente, de una categoría que permite su libre utilización. La libertad de utilización de la obra se traduce, uno, en la ausencia de autorizaciones por parte de terceros y segundo, ciertamente en la no necesidad de erogar cantidad alguna por pago de regalías. Pero quiero ser especialmente, y espero que así se entienda, especialmente enfático en este punto. El hecho de que una obra esté en el dominio público no significa que la reproducción fotográfica, que la reproducción fonográfica o que el texto de la cual ustedes lo obtienen se encuentre igualmente en el dominio público. Porque si ahorita, bajo el argumento de que la quinta de Beethoven está en el dominio público porque claramente ha transcurrido el plazo de protección, ustedes deciden ir a agarrar un disco de RCA Victor y utilizarlo como parte de una sincronización audiovisual, va a venir la compañía productora de esa cinta fonográfica o de ese álbum fonográfico a recordarles que, si bien es cierto que la obra musical está en el dominio público, la interpretación artística y la producción fonográfica pueden estar en el dominio privado. Por lo tanto, ustedes deben de estar perfectamente conscientes que hay una suma de derechos acumulado cuando ustedes, por ejemplo, abren un libro y se encuentran una fotografía de la Mona Lisa, pues resulta que la Mona Lisa estará en el dominio público, pero la obra fotográfica tomada por un autor de obra fotográfica que obtuvo un permiso para colocar su cámara en el Museo del Louvre, tiene derechos de autor por la vida del autor y 100 años después de su muerte. Entonces, si ustedes quieren utilizar una foto de la Mona Lisa, vayan y tómenla. Pero no adopten ni tomen el trabajo de terceros porque estarán violando los derechos. Lo dijo Rubén y con esto concluyo. La dictaminación de lo que está en el dominio público puede ser motivo de una publicación muy certera, muy importante, y yo diría de gran valor por parte del Indecopi. Pero la determinación de lo que puede utilizar o no tiene que ser casi siempre motivo de una asesoría profesional que les ayude a concluir si todo el conjunto de lo que ustedes pretenden emplear se encuentra en esa condición o si determinado tipo de medidas preventivas o de exclusiones aplican en relación con el emprendimiento creativo sobre el cual ustedes pretendan obtener una ventaja económica. Les agradezco mucho la paciencia dedicada durante esta intervención y pues con la venia y la moderación de mi querido amigo Rubén, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas que ustedes pues libremente determinen. Muchas gracias. Encantado, José Luis, muy amable, sobre todo muy ilustrativas tus alocuciones, todas muy interesantes, un enfoque muy completo, y sobre todo muy detallado sobre un punto que es realmente muy interesante y sobre todo muchas veces muy polémico, sobre todo como tú lo has mencionado, muchas veces hasta hay aspectos de carácter político de por medio. Ya, por ejemplo, sabido es el caso de Disney. Disney, por ejemplo, de alguna manera apoyó la campaña de Bill Clinton, ¿no? A cambio de una protección especial, digamos, para las empresas, en este caso las empresas corporativas, ¿no? Brindándole a Disney hasta 95 años, si no me equivoco, de extensión de su derecho patrimonial. O sea, tenemos todas los dibujos de los personajes de Disney protegidos hasta el año 2000 y tanto, algo así, ¿no? Y según el vaivén un poco de los intereses que muchas veces los ciudadanos comunes no alcanzamos a entenderlos, ¿no? De acuerdo a eso, un poco que se van muchas veces ajustando los plazos de protección. Te contaré que acá en el Perú tuvimos con el caso de las obras de Felipe Pinglo Alba, que es un ilustre compositor peruano, ¿no? Las obras de Felipe Pinglo, por él haber fallecido en el año 1936, en el año 1986, sus obras habrían caído en el dominio público.
En ese entonces, el Congreso de la República hizo una modificación a la ley de derechos de autor, estableciendo que la duración del plazo de protección de las obras en general comprenden la vida del autor, la vida de los herederos, es decir, había que esperar a que fallezca el último los herederos. De repente esa obra pues, se hubiera extendido pues, hasta 150 años de protección, ¿no? Definitivamente hay cosas muy curiosas, ¿no? Lógicamente eso lo pudimos de alguna manera corregir, porque no se puede establecer pues, la vida del autor 70 años después de su fallecimiento, pero no la vida del autor más la vida de los herederos. Entonces, bueno, eso es realmente inimaginable, ¿no? Y así hay muchos casos en el mundo entero. El caso de Ana Frank, que habías comentado, el caso de Ana Frank es curioso, porque Ana Frank fallece en el año 1945, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a eso, su obra de esta niña ya habría caído en el dominio público. Pero ¿qué ocurre? El padre le ha sobrevivido a Ana Frank, y era editor de las obras de Ana Frank. Entonces, él hizo una gestión en Holanda para que se le considere coautor. Entonces, en consecuencia, las obras de Ana Frank tenemos para largo en el dominio privado, ¿no? Bueno, me han hecho llegar varias preguntas, todas muy interesantes, muy interesantes, muy agradecidos a los participantes que han hecho. Si te parece, te las voy leyendo, de repente lo podemos compartir, lo podemos discutir, en fin. La primera pregunta es, ¿qué papel desempeña el dominio público como forma de fomentar la innovación y la creatividad? Es una primera pregunta. Mira, no sé qué opinas tú al respecto, Rubén, pero ciertamente la posibilidad de que un repertorio de obra, además podrán nuestros amigos imaginar que cada vez es más voluminoso en cuanto a cantidad se refiere, ofrece posibilidades absolutamente insospechadas de utilización que se traduzcan justamente en elementos de fomento a la innovación y a nuevas formas de creatividad. Yo no quise tocar en esta exposición un tema que no solamente es por demás polémico, sino que genera discusiones que ciertamente, de acuerdo al país en donde lo expones, pues las reacciones son diversas, que es el de las famosas o denominadas obras huérfanas. Todo ese repositorio de obras que prácticamente viven en el abandono total y en la indefinición de quién es su legítimo titular, o en la búsqueda de las autorizaciones jamás es posible encontrar quien lo otorgue, y que pocas son las leyes que ofrecen un resultado favorable, un procedimiento que permita precisamente el empleo de una obra que se le denomina huérfana porque no es posible localizar ni al autor ni al titular del derecho, y sin embargo es una obra que está en el más absoluto y total desuso y abandono, y uno la requiere para finalmente fines de explotación. Entonces, cuando se hace el análisis de las obras huérfanas, la estadística te dice que de toda la creación que se ha logrado de alguna manera identificar a lo largo de la historia del hombre, probablemente esté en activo el 5% de todo, y el otro 95% efectivamente está incorporado dentro de este repositorio de lo no usado, lo abandonado, lo inútil, lo aparentemente olvidado. Entonces, esta pregunta viene muy al caso porque al fin y al cabo es la combinación del dominio público por un lado, pero por el otro lado, de este gran repositorio de obra huérfana, que finalmente lo que requiere es movimiento para generar y para fomentar la innovación, ¿no? Exactamente.
fíjate, a ver, un poco añadiendo y complementándote, hay muchas creaciones que utilizar como parte de un emprendimiento. Por ejemplo, acá en el Perú, los puzzles, los rompecabezas, ¿no? Realmente hay mucho interés en esta industria de los rompecabezas. Fácilmente se pueden utilizar tantas obras que están en dominio y al final, lógicamente, eso no generaría pues una obligación de ni pedir autorización al autor, ni siquiera pagar alguna regalía. Y así hay muchísimas obras. Por ejemplo, había mencionado el caso de tan conocida, que en el año 2015, si no me equivoco, pasó al dominio público, ¿no? Acá en Perú tenemos un gran, se puede decir, un gran sector textil que fabrica muchas prendas de vestir, entre ellos polos, etcétera. ¿Por qué las obras, por ejemplo, el grito, no sé si ubicas esa famosa, que muchas veces es utilizado en memes, ¿no? Y que de alguna u otra forma implicaría una vía de reversionar una obra, ¿no? O sea, una obra que ha caído en el dominio público, yo la adapto, la reversiono para otro fin. Lo puedo utilizar en cantidad de bienes tangibles, camisetas, polos, gorros, etcétera, sin necesidad de poner en un gorro una que corresponda pues al dominio privado, ¿no? Y que muchas veces genera pues responsabilidades, infracciones administrativas, penales, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi manera de ver este tema. Lógicamente, nuestros peruanos son muy curiosos, llevan el emprendimiento en la sangre, así que estoy seguro que van a encontrar un repertorio amplísimo de obras que pueden de alguna manera reversionar y aplicarlos a determinados bienes todo tipo, ¿no? Acá viene una segunda pregunta. ¿Se puede realizar algún trámite de aumento o incremento de vigencia del derecho de autor, o puede algún familiar del autor tener potestad sobre los ingresos o derechos del autor luego del agotamiento del plazo de vigencia del derecho patrimonial? No sé si... O sea, lo que estoy entendiendo es, de esta pregunta es, si a la expiración del plazo de vigencia del derecho patrimonial, la sucesión puede llevar a cabo la cobranza de algo. No, precisamente la conclusión de la vigencia del derecho patrimonial lo que hace es incorporar esa obra en el dominio público, lo cual significa el uso libre, es decir, gratuito por parte de terceros. Ahí es en donde cesa justamente el derecho a autor. A ver, en la explicación de por qué los plazos de protección son la vida del autor más 50 o 70 años o 100 años de su muerte, entre las consideraciones de tipo económicas que se han de alguna manera pues empleado como justificación es darle al autor y a dos generaciones más del autor el beneficio del trabajo realizado por el creador de la obra original. Así Ese es. es esencialmente el criterio, porque a diferencia de otros bienes sobre los cuales nosotros poseemos un derecho de propiedad que no se agota nunca, por ejemplo, el de una propiedad, un bien inmueble como tal que nuestros herederos adquieren y después los herederos de nuestros herederos y así sucesivamente sin que esa propiedad cambie nunca de manos. En el campo específico del derecho de autor, el hecho de que el Estado reconozca este privilegio de explotación por toda la vida del autor y adicionalmente haya 50 o 70 años post-mortem autoris, lo que significa es que le están dando a 2 o 3 generaciones más del autor el derecho a seguir viviendo el producto de la explotación de esa obra. Cuando ese periodo termina, esa obra se incorpora al dominio público y el dominio público es que es de todos y como es de todos no necesito permiso ni necesito pagarle absolutamente a nadie por el uso de esa obra, ¿no? Ahora es verdad también, José Luis,
Por ejemplo, el caso de los estos, si bien están protegidos, algunas veces, bueno, lógicamente hay una protección que nace por la creación en sí misma. No hay que olvidar que la empresa de Disney definitivamente tiene registradas como marcas. Estas marcas renovar, ¿no? En el tiempo y de esa manera, si no lo protegen por el derecho de autor, lo protegen por el campo del derecho marcario. Es correcto. Así es. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo saber si una obra mexicana o peruana al dominio público? Vaya, en el caso de la peruana, pues creo que está el INPECOPI para resolver un cuestionamiento de esa índole. En el caso de México, quiero decir, porque así lo expliqué en la parte final de mi exposición, este es un trabajo de dictaminación que solemos hacer los abogados a título privado porque la oficina administrativa del Instituto Nacional de Derechos de Autor no emite una opinión categórica que determine si está en dominio público o está en dominio privado. Por lo tanto, las opiniones de los consultores privados son meramente a título informativo y emitidas a nuestro leal saber y entender, porque finalmente no hay una institución que valide las manifestaciones que uno realiza en relación con este tema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Por las preguntas un poco en aras del tiempo, acá hay una pregunta interesante. Si quisiéramos analizar o comentar libros que no se encuentran en el dominio público a través de un canal como YouTube o un blog o un fanpage, esto aplica a los book trailers, videos en los que se promociona y recomienda la lectura de un libro. A ver, el derecho de autor lo que protege es la forma de expresión de las ideas. Si uno decide a través de una emisión de un programa de televisión hacer una crítica al contenido de un libro porque considera que debe ser ampliamente divulgado, leído porque contiene pues pasajes muy importantes de algo, o por el contrario, uno considera que ese libro no debe ser leído porque contiene pasajes sobre algo con los que uno no comulga, pues es una actividad que a mi juicio es absoluta y totalmente lícita. Lo que eventualmente sería motivo de un análisis y una dictaminación distinta es si ese locutor o ese entrevistador o ese conductor del programa de televisión se dedica a leer párrafos enteros de libros dentro del programa de televisión, exhibiendo lo que se pueda considerar como un uso justo. Y entonces habría no solamente un uso de comunicación pública, sino que podría ser contrario a los legítimos intereses del titular. Entonces, encontrar esa línea media es producto muchas veces del sentido común, ¿eh? No hay que decir, no se necesita otra cosa más que para saber uno cuándo se está excediendo. Pero son temas que, digamos, pues justamente las reuniones de los clubes de lectura tratan sobre la crítica y la recomendación de los libros, y son actividades perfectamente lícitas y tolerables. Así es, están sujetas a la crítica, por último. Exactamente. ¿Qué pasaría si una persona vulnera algo o que no está autorizado difunde al público? Bueno, cada legislación, la mexicana, la colombiana, tiene su propio régimen. En este caso, constituye una infracción administrativa, ¿no? Es correcto. Y por supuesto que existe un régimen de sanciones que está establecido en el Decreto Legislativo 822, que es la Ley de Derecho de Autor, que establece sanciones hasta de 180 unidades impositivas tributarias de multa según la gravedad de la infracción, ¿no? Entonces, eso sin perjuicio de las acciones penales que puedan generar, inclusive hasta acciones de carácter civil indemnizatorias. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante cuidado cuando se utiliza una obra en esas condiciones. Yo quería hacer una mención también interesante sobre el tema de los fan art.
hay esta corriente, ¿no?, que permite a las personas utilizar obras de dominio público para, de alguna u otra forma, llevar adelante emprendimientos, inclusive, bueno, a nivel digital, inclusive, ¿no? De alguna u otra forma, el fan art también constituye una forma de utilizar adecuadamente estas obras que han caído en el dominio público. Hay una pregunta, las obras sujetas al derecho de autor, ¿cuál es el tiempo que pasa al dominio público? Bueno, en el Perú hemos dicho 70 años, ¿no? La vida del autor, 70 años, luego de su fallecimiento, que empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a su fallecimiento. Eso va variando de país en país, ya lo ha dicho el profesor. Bueno, el plazo mínimo de protección está establecido en un convenio de Berna, del cual el Perú es signatario. El convenio de Berna establece un plazo mínimo de 50 años. A partir de ese plazo mínimo, cada país establece su propio plazo de protección. Antiguamente en el Perú, con una ley anterior al decreto legislativo 822, la protección se extendía hasta los 50 años. 50 años, la vida del autor, 50 años después de su fallecimiento. Y eso ha ido variando a lo largo del tiempo y, como ya lo hemos mencionado, muchas veces está sujeto a determinadas circunstancias especiales. Bueno, acá tengo hasta aquí las preguntas. Me habían hecho una pregunta dirigida particularmente con respecto a lo que mencioné, con respecto al caso de los catálogos que están, que este año Indecopi ha lanzado. Acá se trata de establecer, y acá inclusive tengo la información, me permiten un ratito. Acá de lo que se trata es más que nada de difundir aquellas obras que han caído en el dominio público. Para esto existe una suerte de colaboración con la Biblioteca Nacional del Perú, que es la que nos provee la información, ¿no? Lógicamente ahí están incluidos casos emblemáticos como autores tipo Ricardo Palma, César Vallejo, Juan Alarco de Damer, José Balta, Federico Basadre, ¿no?, entre otros, ¿no? Autores extranjeros, Gustavo Adolfo Bécquer, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra. Todos sabemos que ese tipo de obras literarias, Goethe, por ejemplo, Alexander von Humboldt, José Ingenieros, ¿no?, argentino, todas estas obras han caído en el dominio público y son de libre utilización, pero cuidando determinados detalles. Por eso que muy buena la recomendación de José Luis, en el sentido de que siempre hay que cuidar que, sin perjuicio que la obra pudo haber caído en el dominio público, puede haber una edición particular que esté en el dominio privado. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esa edición en particular. Entonces, como parte de este catálogo se encuentran los títulos de obras emblemáticas como Tradiciones Peruanas, Poesías Completas, La Monja de la Llave y Florilegio, de Ricardo Palma, El Tungsteno, de Trilce, Los Heraldos Negros, y en fin, una variedad de otros autores y otras obras de mucho valor, lógicamente, intelectual, cultural, ¿no? Ese catálogo está, lógicamente, en vías de irse alimentando a medida que van llegando nueva información por parte de la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso está, repito, dentro de un convenio con la Biblioteca Nacional. Bueno, prácticamente son todas las preguntas que han llegado a través del chat. Y de repente me permite, José Luis, arribar a algunas conclusiones importantes, ¿no? A pesar de que prácticamente a lo largo de esta charla y contestando las preguntas, como que hemos aclarado determinados aspectos fundamentales,
y sobre todo de principios que rigen el mundo del derecho de autor, ¿no? Hemos dicho que el mundo del derecho de autor se rige por principios básicos, ¿no? Que establecen un respeto a la creación intelectual. Cada autor, cada creador va a contar con un derecho de exclusiva, ¿no? Que va a durar su derecho patrimonial. Siempre recuerden que el derecho patrimonial tiene que ver con ese derecho de explotación, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público, el derecho de distribución. Todos esos son derechos de carácter económico. Todo eso le da razón de ser al derecho de autor, porque lógicamente el autor es considerado un trabajador intelectual, y como todo trabajador intelectual tiene derecho a vivir del fruto de su creación intelectual. En ese sentido, se han mencionado algunas obras, diferentes tipos de obras que están protegidas, desde el software, las obras colectivas, las obras audiovisuales. Todas estas obras tienen ese grado de protección por el plazo que hemos mencionado a lo largo de esta disertación. Ahora, es muy importante también considerar lo que está pasando en el mundo de las nuevas tecnologías. Internet, ¿no? Especialmente para los muchachos, para los jóvenes, ¿no? Que piensan que todo lo que está en Internet, todos los contenidos de Internet, las películas, los libros, es decir, todo lo que está en Internet es libre y gratuito. Bueno, eso es falso. Eso es falso. El derecho de autor está presente también en Internet, ¿no? Es más, por ejemplo, en estos días de pandemia, ¿correcto? Se dan muchos, se puede decir, conciertos musicales, obras de teatro que se dan todas online, ¿no? Donde uno muchas veces paga un determinado derecho para acceder, o sea, ahí hay un derecho interesante, que es el derecho de acceso a determinadas obras, y eso es lo que está trayendo, esa transformación digital que está trayendo el mundo de Internet, ¿correcto? Es prácticamente un nuevo derecho patrimonial. No sé si está de acuerdo conmigo, José Luis. El derecho de puesta a disposición de un lado, el autor tiene el derecho de poner a disposición las obras a través de las redes digitales, y los ciudadanos tienen el derecho de acceso. Pero ese derecho de acceso tiene que darse dentro de un marco de respeto a los derechos de propiedad intelectual. Yo no puedo tomar un contenido, una obra literaria, una tesis, una investigación, y hacerla mía, porque ahí estoy cometiendo un plagio, ¿correcto? Entonces, ese aspecto es importante mencionar. Bueno, ya sabemos que el plazo de protección en el Perú son 70 años, la vida del autor 70 años después de su fallecimiento. En otros países, en Colombia son 80 años, en México, lo ha dicho el profesor José Luis Caballero, son 100 años. En Estados Unidos, bueno, va variando a lo largo de los años. Había tomado una nota acá, a ver si la encuentro. Primero era 28 años, después 56 años, después 70 años, y de hoy en día 95 años para, digamos, para aquellos titulares de carácter corporativo, como es el caso de Disney, ¿no? Entonces, así un poco que va variando de legislación en legislación los plazos o la duración de los plazos de protección. Hay un tema, mencionaste, José Luis, sobre el agotamiento del plazo de vigencia, que es lo que implica el dominio público. Para nosotros en el Perú lo denominamos dominio público o obras liberadas. Okay. Obras liberadas, ¿no? Y ya hemos mencionado a lo largo de la exposición todo lo que todos los emprendimientos posibles que se pueden hacer a través del fan art, a través de diferentes modalidades de explotación. Perdón, el tema de los... Pregunta de aquí hacia ustedes. Hubo una época en México, particularmente hasta el año 1981, en que el dominio público en México era pagante, se llamaba pagante, y había que hacer una aportación del 2% del beneficio económico que derivara de la explotación de una obra, hasta que finalmente se optó por el dominio público gratuito y es el que prevalece hasta la fecha. ¿Cuál es el caso de Perú? ¿Es un dominio público? Es dominio público gratuito, no tenemos dominio público pagante.
contrariamente a en la Argentina están organizados de otra manera, ellos sí mantienen un régimen de dominio público pagante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un organismo, en estos momentos no recuerdo el nombre, que es el encargado de recaudar los derechos correspondientes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lógicamente, para utilizar una obra, aun cuando esté en el dominio público, de alguna u otra forma habría que pagar algún tipo de compensación por esa utilización. Permíteme contestar una pregunta de uno de nuestros amigos, que es André Ferro, porque pregunta, vaya, la pregunta simplemente dice sobre las obras colectivas, la protección a la obra colectiva. No hay una pregunta que identifique, pero le quiero responder desde dos distintas vertientes. En el caso específico de México, una obra colectiva, como podría ser, por ejemplo, una película cinematográfica, establece que el plazo de protección corresponde al de la fecha de muerte del último de los coautores supervivientes, y a partir de ahí es el plazo de 100 años post-mortem autoris. Es decir, una película cinematográfica que reconoce como coautores al director realizador, al guionista, al autor de la fotografía, etcétera, para determinar cuándo cae en el dominio público habría que esperar a la muerte de todos y del último 100 años. El tema de la legislación peruana, en lo que leí entre los artículos 52 y 56, pero Rubén es la persona más indicada para responder, es que la obra colectiva se protege por un plazo de 70 años a partir de la fecha de divulgación, en cuyo caso pareciera no ser el régimen tradicional de la vida del autor más X plazo el que determina, sino la fecha de divulgación. Pero no sé si mi lectura es correcta, Rubén. Es correcto. Acá en el Perú, por ejemplo, en las obras colectivas o las obras en colaboración, hay que esperar a que fallezca el último de los coautores. También. O sea, exactamente. Ese es un régimen porque en realidad, si estamos hablando de obras en coautoría, ¿no? A diferencia de las obras colectivas, donde, por ejemplo, en el caso del software, el caso del software es un caso muy particular, es una típica obra colectiva o una obra audiovisual, donde participan diferentes autores que hacen distintas aportaciones, y esas aportaciones de alguna u otra forma son totalmente, no hay forma de desunirlas unas de otras, se fusiona en una sola, ¿no? El típico caso es el caso de un software, ¿no? O sea, se puede decir, un sistema operativo, Windows, ¿no? Donde participan muchos ingenieros informáticos, es imposible establecer qué aporte ha dado cada uno. En ese sentido, lógicamente, aquí hay un traslado de los derechos al titular, que en este caso es Microsoft. Hay un productor que es el responsable, el que tiene la iniciativa en llevar adelante esa producción, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, aquellas personas que han hecho sus aportes respectivos son considerados autores. Sí, pero es imposible, al final, cuando todo se fusiona, no se sabe qué partes de cada quien, ¿no? A diferencia de una obra en colaboración. Una obra en colaboración se sabe bien, por ejemplo, un coautor ha escrito, por ejemplo, una compilación de obras. Bueno, es claramente distinguible el aporte de cada uno con respecto al del otro, ¿no? Esas son las distintas variantes que hay. Y creo que hasta aquí, bueno, ya el tema de las reglas aplicables a obras extranjeras lo has explicado magníficamente bien, ¿no? Se aplica lógicamente la legislación que corresponde a cada país, ¿no? A menos, bueno, tiene sus casos de excepción, que lo has explicado con bastante claridad. El tema de los tipos de emprendimientos, eso ahí es interesante para nuestros amigos emprendedores. Muchas veces, bueno, tenemos conductores de MIPES, de micro y pequeñas y medianas empresas, que están interesados, lógicamente, en llevar adelante emprendimientos creativos de tal manera que puedan utilizar como un insumo
importante, una obra que ha caído en el dominio público, pero muy valiosa tu recomendación en el sentido que siempre tiene que haber algún tipo de investigación previa, porque de repente lo que aparentemente puede estar en el dominio público, de pronto nos encontramos con que en la realidad hay un autor y hay una persona que reclama detrás, ¿no? Entonces todo eso yo creo que hace un poco al mundo del derecho de autor. Yo siempre he pensado que el derecho de autor tiene sus aristas y sus complejidades, no es nada matemático, ¿no? Y hay que siempre evaluar, siempre hay que previamente, antes de utilizar una obra, ¿no? Y ante la seguridad aparente de que pueda estar en el dominio público, de pronto es necesario investigar un poco más. Para eso tenemos, bueno, internet, pues tenemos muchas fuentes de investigación para conocer el verdadero estatus de la obra. Pues, bueno, José, creo que hemos cumplido a cabalidad la meta del día de hoy. Bueno, quisiera despedirme de José Luis. Te agradezco, José Luis. Ha sido realmente un gusto conocerte y sobre todo, bueno, compartir todos estos conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Realmente ha sido muy, muy clara tu exposición y, bueno, hasta una próxima oportunidad. sí será, Rubén, agradecido por la magnífica moderación de esta charla. Tus comentarios han sido no solamente enriquecedores, sino tu conocimiento finalmente de la ley local, pues es un aporte que siempre uno agradece porque es complementario de lo que pues a nosotros nos toca compartir. Agradecer desde luego a mi tocayo José por esta oportunidad. Nos estaremos viendo el próximo jueves y algunos días más de la siguiente semana. Y pues ojalá muchos de los que hoy estuvieron con nosotros pues acepten regresar y si no, pues los vamos a extrañar, ¿no? No, muchísimas gracias, José Luis. Excelente exposición, por supuesto, excelente moderación también de Rubén. Efectivamente, yo creo que nuestros amigos han estado muy contentos de todo lo que han venido conversando. Y va a ser una alegría que se va de alguna forma prolongar, porque precisamente queremos invitarlos a que puedan asistir a la siguiente videoconferencia, que va a ser Derecho de Autor para Creadores de Aplicativos de Software. Precisamente va a poder en esta videoconferencia de derechos de autor para creadores de aplicativos de software, que ustedes ya pueden inscribirse aquí en el chat, ya está el link para que puedan inscribirse y también en la página web de la escuela y además en las redes sociales de Indecopi, principalmente en Facebook, para que puedan pasar la voz, puedan acompañarnos en esta videoconferencia que tenemos este día jueves a las 4 de la tarde. Les recomendamos que se inscriban cuanto antes, en tanto se llenan bastante rápido las vacantes. No se olviden que en los próximos días, porque son varios webinars que venimos desarrollando, van a llegarles una encuesta y posteriormente una constancia con firma digital de esta actividad académica en la cual han participado. Finalmente, me uno a las palabras de Rubén respecto a José Luis. Un gusto haberte escuchado en esta tarde aquí en el Perú y seguro que muy pronto vamos a seguir intercambiando ideas. Hemos tenido excelentes palabras sobre tu exposición y también de amigos tuyos, del doctor Ricardo Vinatea, que te manda un fuerte abrazo. Y Rubén Ugarteche también. Somos queridos amigos de muchas batallas. Así es que muchas gracias, José. Seguimos en contacto y bueno, si nuestros amigos nos lo permiten, el jueves estaremos platicando sobre estos temas de los programas de cómputo que son igualmente apasionantes, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, José Luis, Rubén y estimados amigos. Nos vemos el día jueves a las 4 de la tarde. Hasta luego.